persona probablemente le va a ir muy bien en la medida que eso lo aproveche y se sienta dueño de las cosas que está haciendo. Yo creo que en Chile tenemos un desafío muy grande de mindset respecto del fracaso. Cuando la gente tiene muchas cicatrices y esas cicatrices te ayudan a tomar mejores decisiones al final del día. Si tú tuvieras que invertir hoy día mirando solamente a los fundadores, ¿qué cosas tú crees que son factores a tener en cuenta? Venture Capital es absolutamente contraintuitivo porque tú estás invirtiendo pero apostándole a las personas y que ellos manejen el auto y tú vas un poco en el asiento de atrás. Yo creo que los abogados nos hemos transformado un poquito también en mini bancos de inversión. ¿Cómo puedo saber quién sería un buen asesor o un mal asesor? Está bien, eres un unicornio, pero no significa que alguien vaya a sacar la chequera y te pague ese precio. ¿Cómo pueden 3, 4 amigos, 2 amigos, lo que sea, que están partiendo un negocio, qué les recomendáis? ¿Cómo deberían dividirse la sociedad? ¿O todavía no asignar los porcentajes? ¿Qué recomendaríais para empezar? Chile es un muy buen país para partir un emprendimiento. Mirando la inteligencia artificial, ¿qué amenazas o desafíos puede presentar al mundo de los abogados? ¿Nos vamos a quedar sin abogados? ¿Se van a quedar sin pega los abogados? Bienvenidos a otro capítulo de Nación Emprendedora. Hoy día estamos con una persona que cuando uno piensa en los deals de Not, con las distintas rondas de levantamiento de capital que ha realizado, el exit de Corner Shop o las principales transacciones de Venture Capital en Chile, desde el punto de vista legal, quien ha estado tras bambalinas ha sido Matías Segers. Matías Segers es el Country Managing Partner de DLA Piper acá en Chile y es una de las personas probablemente con más experiencia en el mundo de Venture Capital. Hoy día queremos conversar sobre algunos temas de los que él enseña también en la Universidad Católica, en Derecho Comercial, en el Centro de Gobierno Corporativo que dirige, pero sobre todo en las experiencias que como emprendedor hay que tener tanto a la hora de partir como escalar para poder evitar errores, para poder asesorarse bien y poder levantar capital de la manera correspondiente. Así que, Matías, muchas gracias por recibirnos y bienvenido a Nación Emprendedora. Al revés, muchas gracias a ustedes por conviarme. Oye, Matías, si partimos un poco mirando hacia atrás, así como en las startups se habla de early stage, cuéntanos un poco de Matías early stage, quizás en tu juventud, y qué cosas te llevaron hoy día o en ese minuto a ser quien eres hoy en día. Probablemente la ignorancia más absoluta, lo cual se mantiene en un cierto grado a estas etapas de mi vida, en el fondo. O sea, si yo me planteo hoy día, y de hecho es algo que he conversado mucho con gente acá en la oficina o afuera o en mi familia, la verdad es que el recorrido que uno ha tenido, lo único que puedo estar es agradecido, en el fondo, de la suerte de haberme podido meter en temas que han sido razonablemente novedosos, con perspectivas distintas, etc. Pero la verdad es que se van acumulando situaciones que son algunas de ellas fortuitas, otras donde efectivamente uno tiene que arremangarse para poder explotarlas bien, y ojalá alcanzar el potencial. Y junto con eso, haber tenido, yo creo que la suerte de haberme rodeado de un equipo extraordinario, tanto en lo personal, partiendo por mi señora, como en lo profesional, en las distintas actividades que he ido desarrollando. Tú mencionaste la universidad, por ejemplo, ahí hay una muy clara, pero también en la posibilidad aquí de la oficina de haber tenido una trayectoria, de haber estado en una oficina más grande, haber aprendido ahí muchas cosas. Después haber saltado y haber emprendido también una oficina de abogados desde cero que tuvo un muy buen crecimiento hasta después ya ser absorbida y ser parte de una firma global como es DLA. Entonces eso te habla de distintos factores en este camino, en el fondo distintas etapas, donde en todas había un aprendizaje brutal, pero también en todas ellas yo quiero destacar eso, o sea, la importancia del trabajo en equipo. Lo que en jerga VC hablamos mucho de los co-founders, en mi experiencia personal también ha sido absolutamente crítica para poder ir avanzando en una serie de proyectos. Qué interesante. Oye, Matías, y cuando partiste viendo deals de Venture Capital, ¿cuándo fue más o menos eso y cómo era el ecosistema? ¿Qué había en Venture Capital en Chile? Sí, es una historia donde ahí se junta lo fortuito con haberse arremangado en algún minuto. Y lo cuento tal cual, en el fondo. Hace ya 19 años, van a ser ahora este año, la verdad es que decidí salir de la oficina en la que estaba en ese minuto, buscando distintas alternativas de qué hacer, cómo hacerlo, etcétera, 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 en el fondo. Teniendo también conversaciones internas en esa oficina que me ayudaron, evidentemente, y me empujaron un poco a tomar esa decisión. Y frente a las distintas alternativas, cuando uno dice, mira, creo que mi camino va por otro lado, siempre se plantean otras posibilidades. Y a lo mejor decir en el mundo legal, no, mira, voy a asumir y tratar de entrar in-house a una compañía, o a lo mejor me sumo a otra oficina donde uno podría tener más espacio.
o está una alternativa que en ese minuto era más clara de decir, no, voy a tratar de partir algo más bien desde cero. Y por múltiples motivos, finalmente, esa fue la decisión que tomé con mucha generosidad de los que fueron mis dos primeros socios. Fondo, uno es Felipe Bamondes, con quien había trabajado en esa firma anteriormente, y el otro, Rodrigo Álvarez, que por si acaso no es el ministro o el exministro, sino que es un tributarista bastante destacado, con lo cual unimos fuerzas los tres, ¿no? Y ahí empezó una historia bastante desde cero, en una oficina muy, muy simple, ¿no? Precaria, si quieres, desde esa perspectiva. Y al poco andar con ello, necesitábamos un software o un sistema un poquito más sofisticado de time and billing, básicamente de registro de horas que nos facilitara la operación, que como ustedes saben, en general la unidad de gestión, no necesariamente la unidad de cobro, pero la unidad de gestión del mundo de los abogados es por hora. Entonces necesitábamos ese software. Y ahí estuvimos viendo, hasta que se nos acercó un grupo, eran 4 exalumnos de la Católica, de hecho recién saliendo, que nos comentaron, oye, tenemos este software y no tenemos cliente. Lo vimos y fuimos clientes de lanzamiento, no me acuerdo si el primero o el segundo cliente que tuvieron. Y al poco andar se nos acercó también uno de ellos diciendo, mira, vamos a separar un poco agua, ayúdanos a hacer ese proceso. Los ayudamos y él mismo nos dijo, oye, voy a emprender. Me gustaría emprender. Él siempre fue muy, muy tech, ¿no? Y voy a emprender con un amigo sueco, bastante exótico en ese minuto. Quiero formar una compañía, ¿nos podéis ayudar? Y esto en un minuto, además, donde las estructuras legales en Chile eran mucho más rígidas. No existían, por ejemplo, sociedades por acciones. Entonces había que hacer bastante ingeniería para tratar de adaptar. Eso lo empezamos a hacer y al poco tiempo hicimos una primera ronda de financiamiento. Según me han dicho, no lo sé, pero fue la primera ronda de financiamiento un poquito más estructurada bajo reglas BC que se hizo en Chile, ¿no? Pero partimos de eso y ahí sí me tuve que matear. Mi trayectoria anterior había sido más bien en M&A y en mercado de capitales, entonces tomando de ahí, pero también viendo cuál es el estándar en Silicon Valley respecto a esto. Empezamos a hacer, hicimos una ronda de financiamiento. Ellos en ese minuto no tenían un peso partido por la mitad, en el fondo. Entonces dijeron, oye, te pagamos con unas opciones. Entonces, ya. ¿Y las tomaste? Tomamos las opciones en ese minuto diciendo, pero quedaron guardadas en un cajón diciendo, van a tener plata esto probablemente no en esta vida, en la siguiente, va a tener algún valor. La verdad es que un poco escépticos de eso. Pero también a raíz de eso, otros emprendedores, esta era en la época donde partieron los First Tuesday y cosas por el estilo, nos empezaron a llamar y empezamos a trabajar con ellos. Y ahí sí tuvimos que plantearnos la posibilidad de armar esto como un área de práctica dentro de la oficina. Nosotros desde el origen pensábamos ser un full service en el fondo y esto fuera un área, o no, o qué hacíamos, cuál es el modelo de negocio detrás de esto, ¿no? Y después de varios meses de darle vuelta y de sacar números, ya pensamos que había un modelo de negocio que afortunadamente, tú comentabas algo de lo que hemos hecho, ha sido bastante exitoso. Así partimos, en el fondo. Lo divertido de esta historia es las personas detrás de eso, en el fondo. Y para que vean que fue esta mezcla de accidentes, si quieren, con sí, haber tratado de estudiar y crear una industria, o colaborar, mejor dicho, en la colaboración, en la creación de una industria. Esa primera compañía de software se llamaba Lemontech. Notable. La que te pidió ayuda para la primera, los socios. Exacta, la que nosotros fuimos al principio clientes y después Perfecto, de Ignacio Canals. Con Ignacio. Los otros 3 founders en ese minuto eran Andrés Barriga, que ha tenido toda una trayectoria también. Ya sé quién es la otra compañía, más por el suelo que por Barriga. Y los otros 2 fueron Daniel Undurraga y el Chaqueta Cueva, Juan Pablo Cueva, más conocido como el Chaqueta. Qué genial. Y efectivamente esa compañía que nos pidieron después formar se llamaba Nidish, que la gente no la conoce tanto por el nombre, donde la formó Dani con Oscar Hjertonsson, ese era el sueco, después se incorporó cuando terminó la universidad de nuevo Chaqueta. Así que esas opciones, nosotros de esa compañía ayudamos a venderla en 2 etapas, a Groupon, primero un porcentaje y después 100%. Entonces las opciones valieron plata finalmente. Y además con ellos, con Oscar, con Dani, con Chaqueta, tuvimos la posibilidad de colaborar con ellos en 4 emprendimientos. O sea, primero fue en Nidish, más conocido después como Clan Descuento, si quieres, o Groupon. Después también con Scout, que fue un dating site en el que estuvieron involucrados. Después con Seahorse, que fue un photo sharing que era espectacular, pero que no funcionó.
y finalmente con Corner Shop. Qué Entonces, genial. así partimos y ese Así fue de el inicio de la orgánico, así historia. de circunstancial. Bueno, fue una mezcla de factores como todo, en el fondo. O sea, yo creo que también, yo siempre me acuerdo de la historia de Travis Kalanick cuando dijo, oye, ¿cómo formé Uber? Diciendo cuando estaba, no sé, bajo la lluvia, me parece que era en París la historia, y decía, oye, que sería bueno en vez de estar acá mojándome esperando que aparezca algún taxi, que sería genial en el teléfono poder apretar algo y que te llegue alguien que te quiera llevar a otro lado. Bueno, ahí hay una mezcla y nosotros yo creo que me defino como muy afortunado en ese sentido. Oye, qué increíble, súper interesante porque además estamos hablando de personas que, o sea, así como tú estás ahí en la parte fundacional de Venture Capital en Chile, te tocó trabajar con personas que hoy día han tenido exit y no solo, digamos, han salido del ecosistema, sino que son grandes contribuyentes. Yo tengo una muy buena relación, le tengo un gran cariño a Nacho Canals Mm. y es un tipo que está metido, pero asesora a todo, le da consejo a todo, invierte en todo, entonces es notable cómo se ha ido retroalimentando el ecosistema. Es una característica del ecosistema, yo creo que no solamente en Chile, pero especialmente en Chile. Yo creo que es súper abierto. Mm. Y eso es espectacular. O sea, cualquiera que quiera tratar de entrar a nivel de consejo, a nivel de mentoría, yo creo que va a encontrar una disposición fantástica. Con un pero, ¿no? Que es que si tú básicamente es con un aprovechamiento personal donde al final tú no das de vuelta, te van a dejar afuera. Mm. Y es súper razonable, o sea, en ese sentido es muy natural Mm. el ecosistema, pero gente de esa época que ha seguido, no sé, un Leo Prieto, un Pablo Colonelo, y probablemente se van a estar escapando un montón de nombres, o sea, el mismo Ignacio, efectivamente, Oscar, Dani, Chaqueta, son gente que subterráneamente siguen estando ahí de forma muy, muy presente, ¿ah? Muy presente. Mm. Y eso es espectacular lo que da y las posibilidades que también va dando. Claro. Oye, Matías, y así como, digamos, estos primeros socios te pagaron con unas opciones que le teníais poca visibilidad, no sé si hay seguido invirtiendo a veces en las empresas que tú asesoráis, pero más allá de eso y habiendo visto estos fundadores que venían de ingeniería y tenían una idea, luego se separan, si tú tuvieras que invertir hoy día tu plata, tu Mm. capital, mirando solamente a los fundadores, ¿qué cosas tú crees que son factores a tener en cuenta para poder evaluar, mira, a estos gallos les va a ir bien o están estructurándose al menos de la manera correcta? Mira, hay varias cosas. Desgraciadamente, por norma de conflicto, no puedo invertir y de repente es una pena, en el fondo, porque, en fin, desde por razones de negocio hasta por apoyo a las personas. Mm. Eh, pero te diría que en general en las compañías, cuando tenemos una conversación, de hecho muchos vienen acá hablándome de la parte legal, y digo, a ver, un segundo, hablemos más de tu negocio primero. ¿Ah? O sea, a mí me interesa más conocer, y aquí es parte de nuestra cultura, de la forma en que opera nuestro modelo de negocio. Primero tratamos de conocer el negocio porque no hay dos clientes, no hay dos compañías iguales. Entonces, pero si hago un análisis un poquito más VC, personalmente hay tres cosas en el fondo. Uno, personas. 2, producto, 3, mercado. O sea, es como la trilogía en este sentido para analizar ese tipo de compañía. Y de esos tres, el primero, el segundo y el tercero son las personas. Incluso cuando hablamos de empresas de tecnología, que puede ser un poco raro, aquí los que manejan el auto son los founders, ¿no? Y por lo tanto, el ojalá conocerlos, ver el nivel de resiliencia que tienen, porque les va a ir mal. En el fondo van a tener que ser capaces de ir pivoteando la idea, etcétera. Es absolutamente crítico. Probablemente uno parte con una idea de, oye, este es el producto, este es el mercado, pero también uno sabe que en un porcentaje muy, muy, muy alto no va a terminar siendo así. El mercado puede que se mantenga, pero el producto lo más probable es que tengan que ir pivoteándolo para que resulte. Y si no tenemos las personas adecuadas para hacerlo, no va a terminar de funcionar. Eso hace también que sea fundamental, te diría, yo creo que hay muy pocas compañías exitosas que sean de un solo founder. O sea, se necesitan co-founders que se vayan complementando. Yo creo, Corner Shop, fíjate en eso, en el fondo, al final del día fue el cuarto emprendimiento, la gente de repente no lo sabe, entonces hay una cantidad de lecciones aprendidas anteriores de ello y que se complementan extraordinariamente bien. O sea, tienes un Dani Undurraga que como CTO es realmente brillante, ¿eh? Tienes un Chaqueta Cuevas que operaciones, lo mismo, ¿eh? Y tienes un Oscar Yertenson que a nivel comercial, gestión, un montón de cosas, etcétera, lo mismo. Entonces hay una complementación natural
que exige relación, y como en cualquier relación obviamente hay pros y contras, etc. Uno muchas veces dice, no, esto lo quiero manejar solo para que nadie me moleste en el fondo, pero al revés, te complementa y hace que el producto sea mucho mejor. Eso también es muy relevante en el fondo, si efectivamente existen equipos detrás de esto, ¿ah? ¿Cuál es la relación entre estos equipos? Si se complementan, si no se complementan. Al final uno invierte mucho más en las personas. Y uno lo ve mucho más hoy día, donde hay más acceso, definitivamente mucho más acceso de capital que lo que había hace casi 20 años atrás. Y esa due diligence en las personas es muy relevante. Hay muchos, incluso fondos que dicen, oye, si son emprendedores seriales, casi sin saber el producto y el mercado, yo invierto. Porque quiero entrar rápido, quiero entrar... A una valorización atractiva. Inmediatamente quiero apoyarlos porque creo que les va a ir bien. ¿Ah? Y en nuestro ecosistema se está dando también eso. O sea, la gente que es... O sea, yo creo que hay, por ejemplo, volviendo a Oscar, a Dani, a Chaqueta, probablemente si ellos hicieran un emprendimiento nuevo, la cantidad de gente dispuesta a invertirle en etapas muy tempranas sería bastante significativa. Sí. ¿No? Y eso demuestra un poco, creo que el punto. Oye, Matías, y ahí hay otra pregunta que me surge, porque a mí desde el punto de vista más, digamos, de las finanzas más tradicionales, del mundo de los inversionistas institucionales, hubo, yo creo, o me tocó a mí ver una ola 2020, 2021, o sea, todos querían volcarse a invertir en Venture Capital. Me acuerdo, de hecho, en BTG levantamos un fondo Venture Debt en ese momento y todos nos preguntaban, ¿para qué deuda si yo quiero el upside? No quiero una buena tasa de interés, no quiero proteger el downside. Entonces, es interesante porque creo que se vivió esa ola también vino acompañada de muchísimo capital que entró a la región. Creo que en general hemos personificado quizás en SoftBank, ¿no es cierto?, como una entrada de capitales muy relevante, que generó también una presión al alza en las valorizaciones. Y eso hoy día yo veo también desde el mundo más tradicional un poco más de reticencia a entrar al mundo VC, un poco más de cuestionamiento a las valorizaciones. ¿Cómo has visto tú desde tu lado eso? A ver, absolutamente, pero también yo creo que es parte de la madurez de la clase activo. Yo creo que costó que la gente se diera cuenta que VC no era un timbeo, o sea, no es una apuesta, no es una lotería. No, a mí personalmente gente después de lo de Corner Shop me llamaban y diciendo, oye, si encontráis, si tenéis ahí alguno, claro, oye, sería súper interesante, el pipeline, etcétera, cómo se ve, porque esto es fantástico. En 3 años el múltiplo que se ve es espectacular. Claro, ese es el error estadístico, la verdad. Y tampoco se ve cómo realmente se sacaron la mugre, ¿no?, en un negocio que es súper complicado. O sea, el vertical donde estaba Corner Shop en el fondo es súper complicado, que la gente no... Suena muy cómodo tener a alguien que te vaya a comprar y te lo lleve a la casa en el fondo, pero ¿cómo equilibrar la oferta y la demanda? Cuando decir, oye, tener gente que quiera que le vayan a comprar y con gente que quiera ir a comprarle a otro en los minutos que se tienen, en los lugares que se tienen, cuál es el algoritmo detrás de eso, cómo... Es súper complejo. O sea, son negocios en general donde el factor tecnológico evidentemente es esencial, pero hay que tenerlo muy bien modelado y eso no se ve. Y por eso son casos como esos el error estadístico. Entonces, yo lo que sí destaco es que creo que ha habido una madurez, ¿no?, en que hay una clase de activo. O sea, VC es una clase de activo alternativo, ¿no? Y creo que en inversionistas que cada vez son más sofisticados, entonces, es bien relevante, es una decisión de inversión evidentemente, pero tener las distintas clases de activos para tener un portafolio precisamente diversificado, y no solamente en la clase de activos, sino que en las ubicaciones geográficas muchas veces y en la etapa en que están. Algunos eventualmente pueden ser early stage, otros pueden ser growth, pueden ser etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha sido, creo que, algo bueno, que se haya ido consolidando. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que es capaz, precisamente por la historia que tiene, la madurez que tiene, de analizar con mucha mayor data inversiones en private equity, inversiones en real estate, inversiones en otras clases de activos, que en venture capital es muy difícil. Y tener entonces una buena estrategia, un buen programa de inversión, creo que pasa a ser también bastante crítico. Ahí es donde los fondos pueden aportar, evidentemente. O sea, si te ofrecen la especialización diciendo, mira, yo aquí estoy haciendo la selección porque yo sé de esto. Lo que ha costado mucho, yo creo que sobre todo a nivel de family office y algunos otros inversionistas sofisticados, en fondo, es cómo desarrollar un programa propio de inversión en compañía, en fondo, porque o tienes el expertise directo, de análisis, claro, el ir directo, pero si no se transforma en algo de decir, ya, perfecto, mira, yo voy a ir, ya,
pero termina siendo mucho más oportunístico, ¿no? Porque es el emprendimiento de da lo mismo, de tu hermano, de tu primo, entonces ya, oye, suena interesante, le voy a poner una ficha o cosas por el estilo, versus a tener la disciplina de decir, mira, voy a invertir solamente en este vertical porque a lo mejor me apoya compañías operativas en las que participo o apoya el vertical en lo que yo quiero estar metido, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es parte también de madurez. Y también lo mismo pasa con los retornos. Evidentemente hay retornos más altos, más bajos. Todavía eso para mí es algo que está en desarrollo, todavía noticia en desarrollo. Sí. Oye, Matías, perdona que te interrumpa, pero hay un tema que me parece súper interesante, que es la diferencia entre perfiles de inversionistas. Desde el lado de asesorar, cuando tú te toca asesorar a emprendedores, ¿cuál diría que son las principales diferencias entre cuando te está evaluando o negociando un family office, un fondo de venture capital, que creo que junto con la madurez que mencionabas, creo que Chile tenía una madurez muy, muy relevante, un corporate venture capital y un private equity? O sea, si pudiéramos categorizar las diferencias. Mira, y parto un paso atrás, en el fondo, parte de nuestros, entre comillas, problemas. En todo esto nosotros, el cálculo que tenemos es que desde Chile, no quiero contar las que a nivel de DLA hemos hecho regionalmente y para qué decir globalmente, pero desde Chile yo creo que ya nos estamos acercando a las 1000 rondas, ¿no? O sea, debemos estar en este minuto alrededor de... ¿Han asesorado 1000 sí, rondas? Alrededor de 700, yo creo que es un cálculo más increíble. Entre bridge y equity en estos casi 20 años, en el fondo. ¿Tenéis mapeado el universo? O sea, porque debe ser un porcentaje bastante alto del universo de rondas que han habido en Chile. Sí, es un porcentaje bastante alto. Que no nos escuche la Fiscalía Nacional Económica, porque aquí hay una concentración. No. Pero en esto, afortunadamente, hay mucha competencia y muy buena. Muy buena, ¿eh? Y que eso nos hace a todos ser mejores. Así que, pero sí, a propósito de eso, nos pasaba al comienzo, sobre todo, donde nosotros nos preocupamos mucho, nosotros como firma, el equipo, porque esto no soy solamente yo, evidentemente, el equipo de sí tratar de tener un estándar de industria. Y ese estándar de industria nosotros nos vimos bastante reflejados en lo que se hacía en Silicon Valley, y básicamente el estándar es en BCA, que ha sido como el estándar en muchas otras jurisdicciones. Y eso tratamos de decir, bueno, con las estructuras legales, con las limitaciones o no, o ventajas que podíamos tener en Chile, ¿cómo lo hacíamos? De hecho, con la CAFI hicimos documentos, esos documentos de inversión hoy día son open source en el fondo, están un porcentaje alto ahí, ¿no? ¿Y por qué? Porque no veíamos una ventaja necesariamente competitiva a tenerlo, sino que aquí es donde poner el tornillo, lo que evidentemente claro, armar un poco industria, nos ayuda, o sea, pero al principio sobre todo te diría que si llevamos 20 años en esto, hasta hace no mucho más de 5 años, era súper complejo porque en cada deal no solamente era ver los documentos, sino que también era un poco educar a las contrapartes. Claro. Por razones obvias, en el fondo. A lo mejor hay un tema que yo no manejo y claro, a lo mejor hay cosas que no me parecen y que intuitivamente no me parecen tan razonables y probablemente las voy a pelear, pero probablemente son así. Y ha habido también en la industria de VC una evolución, por así decirlo, en los términos, en la documentación legal que se utiliza, que también avanza más rápido que lo que estamos acostumbrados. Absolutamente. En el fondo hay que ir adaptándose y dar esa flexibilidad, en el fondo. Entonces, eso fue el primer desafío. El segundo es que evidentemente es más fácil probablemente hablar con fondos, pero también con fondos dependiendo cuál sea el tipo de compañía en las que quieren invertir, ¿no? Y también cuál sea el perfil de esos fondos, ¿no? Hay fondos que vienen más de la industria, no sé, financiera tradicional, entonces se mueven un poquito más hacia allá, ¿no? Pero parte de una base que es bien contraintuitivo. Todos nosotros cuando queremos invertir lo mínimo posible y quedarnos con el máximo posible, ¿cierto? Claro. O sea, tú querías invertir, no tengo ni idea, ¿no? $1 millón y ojalá quedarte con más del 50% de las acciones de una compañía y controlarla, ¿no? Y poner un CFO y controlar la billetera. Eso es lo normal intuitivamente. Y Venture Capital es absolutamente contraintuitivo, porque tú estás invirtiendo, ¿no?, con la esperanza de tener un buen evento de liquidez el día de mañana, pero apostándole, lo que decíamos antes, a las personas, ¿no? Y que ellos manejen el auto. Y tú vas ahí un poco en el asiento de atrás, ¿no? Y por lo tanto, los porcentajes por ronda están súper predefinidos, cuánto es el máximo que deberían diluirse los founders por ronda, etcétera, porque apuntan a que probablemente van a ser compañías que van a seguir necesitando apoyo. Más ronda. O no, a lo mejor ya empiezan a agarrar vuelo y genial para todo, pero es lo más probable, dependiendo de los distintos modelos de negocio. Tú dirías, solo si nos concentramos en el mundo de fondos, tú dirías que hay dos tipos de fondos. O sea, algunos más dos tipos de fondos, y pasa lo mismo con los family office. Los family office, hay family office que han desarrollado programas de venture capital y que se han metido en el ecosistema. Hay otros que no, que son más oportunísticos. Lo mismo pasa con
o sea, private equity ya es derechamente en etapa de growth y tiene un horizonte mucho más claro de buscar un éxito en el fondo. Claro. Porque es de lo que viven en el fondo y probablemente los términos van a ser mucho más de coadministración versus las inversiones en venture capital, que los términos lo que apuntan es a proteger fundamentalmente los eventos de liquidez. Entonces, ¿Y un corporate venture capital? Un corporate venture capital ha sido súper interesante, sobre todo la proliferación que hemos tenido los últimos 2-3 años. Ahí hay de todo, te diría. Ya. O sea, hay gente que lo que quiere fomentar son determinados verticales. Algunos de ellos para complementar, obviamente, todo, para complementar las operaciones del corporate, pero con dos vías. Cuando uno lo ven como una fuente futura de money, otros los ven simplemente como conocer gente distinta, potenciar ciertos productos, eventualmente tener algún evento de liquidez. Entonces también depende bastante de cuál es la filosofía que se quiera hacer, pero claramente yo creo que es parte de a mí me gusta en el fondo como parte de un buen modelo de innovación. Las compañías no solamente en Chile, sino que alrededor del mundo es muy difícil que adopten un modelo de innovación, no porque a lo mejor el directorio no lo tenga claro, no porque a lo mejor el C-Level no lo tenga claro, sino porque a lo mejor, los que estamos a lo mejor en niveles medios, para nosotros es una amenaza. Si estamos en esa posición, es una amenaza. Para la persona que está ahí, es una amenaza. Porque dicen, oye, a lo mejor esta tecnología o lo que sea me va a reemplazar. O me va a exigir estudiar, adaptarme a ese cambio, etc. O si me va mal, voy a ser responsable también de eso. Menos, porque eso viene de arriba. Pero sí, entonces lo lógico es cuando uno se ve amenazado, tranca un poco la pelota o la chutea para el córner, en el fondo. Entonces, es muy difícil generar innovación genuina dentro de las compañías. Entonces, el CVC es una buena forma de hacerlo, igual que puede haber otras estrategias, en el fondo. Entonces, eso yo creo que están teniendo un rol y yo creo que en Chile estamos viendo casos de CVCs que son súper interesantes. O sea, lo que ha hecho La Papelera, lo que ha hecho SQM, lo que está empezando a hacer, no sé, un Carosi, lo que ha hecho Cencosud. Yo creo que son ejemplos súper interesantes, cada uno con sus particularidades, evidentemente, pero hacia dónde van muchos de estos corporate a la hora de afrontar estos temas. Y sobre todo, a ver, no es que sea plata barata, ni mucho menos, porque varios de ellos son inversiones bien significativas, pero sí te permite aumentar exponencialmente los posibles descubrimientos, las posibles aplicaciones, etcétera, de lo que a ti te interesa como corporate. O sea, al final tenés un montón de gente pensando en cosas que a ti te pueden ayudar y los están desarrollando. Entonces eso también lo encuentro súper interesante. Increíble. El otro día en algún podcast escuché el ejemplo de cómo Steve Jobs creó el Macintosh, hablando de la dificultad de innovar dentro de una corporación. Sí. Y contaba que sacó a todo el equipo, lo puso en el edificio al frente, puso una bandera pirata y de ahí no salían hasta que sacaron el producto. Y efectivamente venía contra el legacy o contra muchas prácticas que tenían para el desarrollo de otros productos y era la única forma de hacerlo. Reid Hoffman también habla de eso, o Eric Schmidt, el CEO de Google, decía, sí. Oye, a pesar de que éramos Google, o sea, olvídate lo que era innovar internamente. Y muchas veces por eso entraban al M&A, que es una pregunta que te quiero hacer más adelante, pero tocaste un tema que me parece súper importante. O sea, las experiencias cuando tú hablas de que conociste en una etapa temprana a Canals, a Barriga, a Cuevas, etc. Después mencionaste que tuvieron 4 compañías. Yo creo que en Chile tenemos un desafío muy grande de mindset respecto del fracaso. Y la otra vez escuchando también en otro podcast a Naval Ravikant, no sé si lo sigues, pero tiene su base de fanático. Él decía, antiguamente en la tribu hacía sentido, o el costo del fracaso era alto. O sea, cuando tenía ahí vivía en un pequeño pueblo y ese era tu entorno, claro, el que fracasaba tenía un costo alto. Pero él dice, hoy día que tú podías moverte, de partida que la población es mucho más grande, que podéis moverte en industrias, en países, en ciudades, él lo que dice es, fracasa rápido, prueba mucho porque necesitas encontrar un camino. ¿Cómo ves tú? Hemos ido cambiando ese mindset. Yo siento que en Chile todavía el tema de fracasar, de que no te fue bien. De hecho, basta ver los titulares. O sea, cuando uno ve la prensa, se enfocan un montón en Betterfly despidió, o no está funcionando, o cerró países, Notco lo mismo, cuando es parte más bien natural de esto. Entonces, ¿crees que nos falta ahí un poco de, no sé, es madurez, es entender cómo funciona el mundo del Venture Capital y los riesgos asociados? ¿O es parte natural de los seres humanos y vamos a vivir con ese miedo al fracaso que nos frena también? Yo creo que, a ver, a nadie le gusta que le vaya mal. A ninguno de nosotros. O sea, todos queremos tener una curva ascendente, permanente y sin altibajos. Y eso creo que es medianamente evidente. O sea,
Esto pasa desde el equipo de fútbol que te gusta hasta, no sé, cualquier otro ejemplo. No sé si te gusta el fútbol. A mí sí, en el fondo, y claro, cuando pierde el equipo que a uno le gusta, uno no deja de estar en algo achacado, ¿no? Cuando dicen, como este tipo, como, en fin. Ni siquiera somos tolerantes un poco a eso. La cosa es tener algo de retrospectiva si es que efectivamente el por qué uno está fracasando, ¿no? Y por qué está teniendo esos episodios. Y ahí uno yo creo que lo tiene que diferenciar. Yo creo que de cualquier fracaso, error, hay aprendizaje. Entonces, y cuesta mucho hacer aprendizaje, creo que honesto. Eso ya es un tema más sociológico, psicológico. En el fondo, todos nosotros tenemos la tendencia de echarle la culpa al empedrado un poco, diciendo sí, aquí hubo un error, pero, y vienen varios peros que pueden ser más o menos sustantivos, en el desarrollo personal, en el desarrollo profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también yo creo que va unido a una capacidad de humildad que sea relevante en lo interno, por lo menos, de ir aprendiendo. Si yo te comentaba la historia de ellos, en el fondo es bien notable porque ni siquiera al interior de esas compañías fue una curva ascendente. O sea, la cantidad de problemas, no sé si grandes fracasos, pero al menos fracasos, errores, todos los días los cometemos todos nosotros a nivel personal y a nivel profesional. Desgraciadamente, probablemente nos gusta equivocarnos, pero lo hacemos todo el rato. Entonces, eso a nivel de mercado, yo creo que también no solamente es el titular respecto a un Notco, un Karun, un Betterfly en el fondo, sino que es el titular respecto a cualquier compañía cuyos resultados son malos. Lo que pasa es que se ha creado una aura en torno al mercado de Venture Capital que lo hace un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque se habla de unicornio. Claro. Y ya son figuras mitológicas. Exacto. Y estamos hablando todo el rato de figuras mitológicas y oye, es la punta del iceberg, los que llegan para allá. Pero los que llegan para allá seguimos hablando de valorizaciones. Y las valorizaciones es plata Monopoly. Claro. O sea, una valorización que tú levantaste una ronda, da lo mismo, de cientos y tantos millones a una valorización total sobre $1 billón. Está bien, eres un unicornio, pero no significa que alguien vaya a sacar la chequera y te pague ese precio. Todavía no estamos ahí. Entonces, es esa plata de Monopoly y son grandes titulares, no sé qué. Evidentemente son compañías súper destacables. O sea, no quiero que se me malinterprete en ese sentido. Pero entonces cuando la gente empieza a ajustarse eso, ¿qué es lo que ha pasado con cualquier compañía de modelos más tradicionales, etcétera? Toda la vida se les mira con, hoy están perdiendo el aura, básicamente. Están perdiendo esa capacidad de ser unicornio. ¿Qué pasó? Oye, a lo mejor es un negocio súper rentable, que está yendo súper bien, que hay que hacer ajustes, que evidentemente hay minutos donde están invirtiendo más y por lo tanto están perdiendo plata. Hay minutos donde hay que consolidar el modelo de negocio y tiene que ser más break-even. Pero no hay dos compañías iguales. O sea, Uber, con la cantidad de años que lleva, recién, en los últimos 2 años, está teniendo resultados sostenidos azules. Lo que pasa es que realmente la curva, esa curva cuando pasan, los resultados son a lo mejor espectaculares. Pasó lo mismo con Amazon. Amazon, a lo mejor tú te acordás, yo no tanto, pero me parece, el número que tengo creo que eran 15 años hasta que empezó a tener números azules. Sí, la mayoría, Airbnb, o sea, todas las notables. De hecho, hay una entrevista que le hacen a Steve Jobs y le preguntan, oye, ¿cuál es la gracia de ser rico? Tú eres un multimillonario. Y dice, ¿sabes qué? A ver, para mí nunca me ha importado mucho y nunca lo hice por la plata. Lo único bueno es tener la tranquilidad de que puedo perseguir ideas cuyo punto de equilibrio se demora más en llegar. Exactamente. Pero pasa en negocios tradicionales también. Pierden un poco la aura. Entonces, claro, es noticia, fantástico, pero yo creo que de a poco se ha ido creando sí una cultura. Mira, claro, si alguien fracasó porque esperaba que el resto le hicieran todas estas cosas y no sé qué, mala. Pero si alguien que le puso todo el empeño, evidentemente el proceso de aprendizaje de esa persona es realmente extraordinario y volvemos a lo que comenzamos hablando, en el fondo, que por eso mismo lo crítico que son las personas, por eso mismo, ¿por qué es tan relevante emprendedores seriales? ¿Por qué es tan relevante fijarse en quién tienen alrededor? Tenía herida de guerra, cuando la gente tiene muchas cicatrices y esas cicatrices te ayudan a tomar mejores decisiones al final del día. Sí, me acuerdo el hijo de una prima que me fue a ver en algún minuto a BTG, que había recién egresado, su papá había hecho toda su carrera en un banco acá de la plaza, entonces me decía, mira, mi papá me está recomendando como primera pega que entre al área de riesgo de, no sé, del Banco de Chile, de un buen banco para aprender. Y le dije, mira, ese puede ser un camino, pero yo lo que te recomendaría es, si quieres pensar o tratar de acelerar tu curva de aprendizaje y de pensar
dónde está el motor de riesgo del futuro, trata de entrar a un lugar como Zeppelin. Lleva en Zeppelin 5 o 6 años, está fascinado, le ha tocado aprender de todo, de productos, de clientes, de tecnología. Y bueno, tengo la suerte que me manda, es muy considerado, así que me manda una caja de chocolate al año para recordar el minuto de esa conversación. Pero el aprendizaje que uno tiene adentro de empresas que crecen, que se achican, que contratan gente, manejar la cultura, o sea, hay muchos temas que son fascinantes. Mira, y déjame... Sí, dale. Y perdón que me alargue en el fondo, pero ahí también va muy de la mano con la mentalidad y el sentido de responsabilidad y de sentirse dueño, ¿no? O sea, una persona probablemente le va a ir muy bien en la medida que eso lo aproveche y se sienta dueño de las cosas que está haciendo. O sea, si alguien a lo mejor entra a BTG como un analista, pero se siente empoderado y dueño, y que es parte de una organización y que la quiere hacer crecer, obviamente por un factor más egoísta, desarrollo personal, pero también por desarrollo de la organización, probablemente le va a ir bien y va a ser capaz de sacarlo adelante. Si hay una mentalidad en cualquier organización más de, a lo mejor el término suena despectivo, no la intención, pero más de funcionario diciendo, no, mira, hoy día tú vas a hacer esto, oye, no, es que a mí me contratan para hacer esto, y no va a salir. Uno no se va a desarrollar porque no vas a salir de un esquema predeterminado en el fondo. Sí, claro. Eso pasó un poquito quizá en Chile en los años más fuertes de Startup Chile, en el fondo, donde, claro, había plata, que era considerable, pero la gente se tenía que efectivamente sentir dueño de ese destino y esa responsabilidad y esa accountability respecto a esa plata de, oye, aquí esto tengo que hacer lo imposible para que resulte. Yo los emprendedores que conozco que le han ido bien son de verdad que se han sacado la mugre. O sea, 24/7 es poco, ¿no? De lunes a lunes, sin horario, estar ahí un poco obsesivos a rato. Y con una incertidumbre tremenda. Y con una incertidumbre y con un costo de oportunidad. Al borde de morir, de fallar hasta el último minuto. Un costo de oportunidad brutal. Entonces, eso yo creo que también configura un ADN un poco distinto. Vamos a ser más repetitivos de nuevo, pero con los Corner Shop, cuando hicieron Nidish, en su minuto, estaban absolutamente sin plata. No les quedaba nada. Y hubo una persona que justo había vendido una compañía y les puso $100,000, con lo cual pudieron pegarse el giro a Clan Descuento y ¡fum! Pero en Corner Shop, cuando seguíamos con la operación con Uber, al final, uno de los problemas era que si efectivamente por cualquier razón se caía la operación con Uber, Corner Shop no tenía plata. Había que levantar plata y no había tiempo para levantar plata. Entonces, increíble, los desafíos... Se habían jugado por el camino, sí, ya está, Uber, fondo, o sea, sí. Entonces, se caía, increíble. Entonces hay un montón de incertidumbres, pero hay gente que está ahí empujando hasta que o si no, que por lo menos lo dio todo. De nuevo, jerga futbolística, que mojó la camiseta a morir. En Startup Chile, y vuelvo al ejemplo, muchas veces de repente había gente diciendo, bueno, ya, y si no me empleo en la compañía grande tradicional porque tengo los pergaminos, además ahora puedo decir que emprendí, mira, no me fue bien, ya, que no... Pero depende mucho de la mentalidad de las personas que están ahí dándole hasta que les resulta. Oye, genial, está muy entretenida la conversa. Déjame llevarte un poco al mundo más de la estructuración legal y quizás entrar en algunos detalles, porque yo veo este libro, Venture Deals, que es un poquito la Biblia o al menos una buena introducción. Y algo que me llama la atención, sobre todo viniendo de un banco de inversión, es que Brad Feld, en el capítulo de fundraising, en vez de decir busca un buen asesor financiero, busca un buen banco de inversión, dice busca un buen abogado. Eso es lo primero que dice. ¿Por qué, Matías? ¿En qué minuto nos desplazaron a los bancos de inversión? ¿O qué valor agrega un buen abogado en un deal de VC, sobre todo en fundraising? Mira, hay otro libro que es muy bueno también, que se llama, no sé si lo he leído, que se llama Secrets of Sand Hill Road, sí, de Scott Cooper, que era, de hecho, el managing partner de Dennis Horowitz. Abogado, de hecho. Para que veáis. Yo creo que los abogados nos hemos transformado un poquito también en mini bancos de inversión, en ese sentido. O sea, que conectamos personas un poco, ojalá, con la esperanza de estar ahí en la mitad y hacer el trabajo legal. ¿En qué minuto? Yo creo que la estructuración, porque una buena estructuración es lo que te va a permitir seguir estando en el mercado. Uno de los grandes problemas que nosotros hemos tenido, por ejemplo, en Chile, ayudando a compañías y también en la región, por ejemplo, gente que llega muy diluida a levantar plata. Y de nuevo vuelvo al concepto de, oye, las personas, pero si tenemos founders, en fondo, que ya están muy diluidas en etapas tempranas, la verdad es que para muchos inversionistas les cuesta mucho ponerles plata porque dicen, ¿sabéis qué? Tú no vas a tener los incentivos correctos para esto. El incentivo va a estar en que busquemos un buen ejecutivo y ahí hay tintes un poquito distintos. Entonces, esa estructuración de decir cómo lo vamos a hacer,
cuáles son los conceptos claves que tenemos que proteger, cómo los vamos a proteger, cómo lo vamos a desarrollar, ¿no? Poniendo los bueyes delante de la carreta, eso sí, porque hay tentaciones de decir, oye, vamos a tener una mega estructura legal que nos va a permitir. No, no, no. Que sea algo, ojalá que parta simple y que permita ir cumpliendo los objetivos etapa a etapa. Efectivamente, pasa a ser súper relevante. Que haya buenos entendimientos, por ejemplo, entre los co-founders. Te doy ejemplos para que se entienda. Nos ha pasado hartas veces que da lo mismo, parten 3 co-founders embalados con lo que están haciendo, ¿no? O a lo mejor dicen, mira, tenemos esto, pero todos los 3 tenemos súper buenas pegas, entonces va a partir Juanito con esto. Y a la medida que crezca, nosotros estamos, pero yo voy a trabajar de 8 a 12 de la noche y los fines de semana. Súper difícil. Y sin embargo, cada uno de ellos tiene un tercio de la compañía. Claro. Entonces llega un minuto que Juanito mira para el lado y dice, oye, estoy solo, yo aquí estoy. El que está empujando el carro soy yo. Soy yo. Tengo un costo de oportunidad igual que el resto. Claro. Estoy ganando mucho menos. Y la verdad es que tengo el mismo porcentaje, ¿eh? Y estos compadres, claro, somos súper amigos, tienen la mejor de las intenciones, pero tienen, no sé, tienen la polola, tienen el pololo, tienen la señora, tienen la familia, tienen que hacer otras cosas, no les da la vida en el fondo, no les da la cabeza para estar metido en mucha cuestión y el aporte es distinto. Entonces, ¿cómo regular eso, por ejemplo? ¿Eh? ¿Cómo regular hoy día con rondas bridge en el fondo, que un poco también plata monopoly en el sentido de que son gente que invierte pero no tienen acciones en el fondo? Entonces, no aparecen en un cap table, no aparecen como parte de los accionistas, pero sin embargo van a tener que convertirlo en algún minuto y nos ha pasado varias veces que cuando se va a levantar la ronda y uno empieza a jugar con el cap table, dice, oye, pero tú diste todo esto, está ahí súper diluido. No, imposible. Y con compañías grandes, o sea, esa estructuración básicamente yo creo que puede ayudar a pensar bien en el futuro, tanto los founders como de la compañía, que te permita seguir levantando plata, que básicamente ir reduciendo las barreras de entrada o los costos de transacción respecto a lo que esa compañía quiere ir haciendo. Evidentemente es súper importante la labor eso de los bancos de inversión, etcétera, porque permiten también aterrizar la parte de números. Esto es un negocio, en el fondo. Claro, habrá algunos que lo harán por parentesco, habrán que lo harán por buena onda, que lo harán por lo que tú queráis, en el fondo, pero al final es un negocio donde se espera cierto nivel de retorno. Entonces, el tener algún número un poquito más certero te va a ayudar. Sabiendo que en una industria eso, alto riesgo, alto retorno. En el fondo. Entonces, oye, y en ese ejemplo que dabais de los socios, ¿cómo pueden 3, 4 amigos, 2 amigos, lo que sea, que están partiendo un negocio, qué les recomendáis? ¿Cómo deberían dividirse la sociedad? ¿O todavía no asignar los porcentajes? ¿Qué recomendaríais para empezar? Partir con opciones. Ya. Partir con opciones, en el fondo, que el porcentaje de equity que tengan cada uno sea muy poco. Y se lo tienen que ganar. Y que tiene que haber un vesting, se tienen que ir devengando de acuerdo a la contribución, tiempo en el que efectivamente están participando. Perfecto. Y no sé si tenía algún ejemplo de socios que no hayan hecho eso y que te haya tocado resolver después oye, ya están en tercios, pero en realidad la contribución no ha sido en tercios. Sí, varios. Prefiero no dar nombre en el fondo porque no hay para qué. Obvio, pero sí, algún caso sucede, bueno de resolución. ¿Cómo sucede. Mira, aunque parezca también de nuevo contraintuitivo viniendo de un abogado en el fondo, pero a ver, yo creo que en esto cuando hay buena voluntad, básicamente, y gente que está de buena fe, suele llegarse a algún acuerdo, ¿no? Evidentemente, cuando empieza a crecer el colmillo porque la compañía va bien, es más complejo, ¿no? Es más complejo porque ven plata arriba de la mesa por valorizaciones interesantes, etcétera, y es un poquito más complejo. Ahí el problema es que muchas veces cuando hay alguien que ya tiene las acciones, tú no podéis forzarlo a vender. Claro. O sea, no tienes mecanismo, ¿no? Salvo que lo hayas estructurado de una forma específica, ¿no? Pero alguien dice, vamos a constituir una sociedad y cada uno quedó con acciones, no vas a tener un mecanismo real para forzarlo. Entonces es una mezcla de ir buscando incentivos, de ir alineando incentivos, de ir viendo, oye, cuáles pueden ser los derechos políticos de cada uno, cuáles pueden ser los derechos económicos, qué te interesa a ti, cuál es la participación. Es bien caso a caso al final del día. ¿Eh? Depende tanto de las personas y cuál es la forma de estructurarlo, pero te diría que es un desafío de ingeniería tanto jurídica como ingeniería social desde el punto de vista de relación de las personas, que es bien significativo. O sea, hay que destinarle tiempo y pensarlo bien. ¿Sí? Oye, Matías, ¿y cómo puedo detectar? Yo soy emprendedor y quiero partir un negocio. Estoy en un asado el fin de semana y hay un abogado. Y me empieza, yo te ayudo, yo te estructuro la sociedad. ¿Cómo puedo detectar si es el abogado, el amigo, el cercano con quien debería partir esto?
no quiero decirlo cómo detectar un mal abogado, porque no necesariamente es malo, pero quizás no tiene los conocimientos específicos de alguien como tú, que con tu trayectoria ya has visto todo tipo de casos, veis en qué está Venture Capital. ¿Cómo puedo saber quién sería un buen asesor o un mal asesor A para ver, estos efectos? yo creo que es saber si la gente está dispuesta a estudiar o no. O sea, yo tuve la suerte, claro, de partir hace 20 años cuando esto no existía, pero me tuve que matear, en el fondo. O sea, tuve que remangar, estudiar qué había, qué no había, qué se podía hacer acá en Chile, etcétera. Hoy día, afortunadamente, es mucho más fácil desde esa perspectiva, pero yo creo que es ver qué conocimiento y tener una conversación precisamente esta pregunta. O sea, oye, ¿qué has visto tú? ¿Cómo se podría solucionar esto? ¿Qué cosas a uno le hacen sentido o no le hacen sentido? A nosotros nos pasa de repente que llega gente, claro, que hay un tema obviamente de costos involucrados y todo esto, entonces que dicen, oye, eh, mira, tengo esta sociedad constituida, hicimos esto en el fondo, y lo mismo se le hizo el hermano, el primo. Entonces, por ejemplo, hoy día la estructura legal en Chile para hacer emprendimiento es una sociedad por acciones, pero una sociedad por acciones ojalá que no esté en el sistema de empresa en un día, porque es Ya. mucho más rígido, sino que esté en el sistema registral, que es más latero, es más caro, ¿eh? Es más lento, porque hay que sacar RUT, pero que te da las flexibilidades. Entonces, y mucha gente pesca y dice, al final lo que hace es constituir una sociedad anónima que le pone sociedad por acciones, pero no utiliza esa flexibilidad en tener ciertas cláusulas que te van a permitir levantar plata mejor, resolver estos conflictos mejor, dar beneficios de manera distinta, por ejemplo, los planes de opciones, que haya una serie de cosas incluidas ahí que te faciliten la vida después. Entonces yo creo que pasa un poco por ahí. Oye, ¿qué has visto tú en esto? Pero mira, al final también la profesión de nuestro abogado es muy de confianza, en el fondo. Entonces, si hay alguien que a lo mejor dice, no, sí, yo te ayudo, también esa persona tiene responsabilidad de decir, oye, efectivamente yo le voy a poder agregar valor o simplemente voy a estar haciendo una especie de fábrica de cecinas en este sentido Claro. que no va a servir tanto. Oye, y en este libro que hablábamos en Venture Deals también, Brad Feld dice que las dos grandes cláusulas que son importantes en un term sheet son los economics y el control. ¿Estáis de acuerdo con eso o no? Es lo que más, mira, lo que efectivamente más se ve, a ver, hay varios aspectos en el fondo. Uno es transferencia de acciones, obviamente porque apunta a un evento de liquidez, pero también en eventos intermedios. O sea, puede ser que haya una venta secundaria de acciones durante la vida. Entonces, ¿cómo se regula eso? Segundo, control, pero si te fijas, el control va evolucionando. Lo decíamos antes, en etapas más tempranas hay mucho menos control. Entonces, lo que sobre todo se está buscando es regular los extremos. Oye, que alguien vaya a sacar toda la propiedad intelectual de acá y lo hace por el negocio al lado. Oye, no podía hacerlo. Que en un evento de liquidez es una especie de sistema LIFO. El último que entró es el primero que se paga. Ya, que ese tipo de cosas que regula, oye, a lo mejor yo quiero tener una preferencia sobre dividendos, a lo mejor quiero tener una preferencia sobre evento de liquidez, etc. Efectivamente es así. Al paso y medida que vamos a rondas más posteriores, una ronda A, B, C, etcétera, los mecanismos de control son más intensos porque también el riesgo baja, pero también el precio sube, en el fondo. Entonces, obviamente hay que ir compensando de una forma u otra esa. Y la participación también en el directorio, etcétera, pasa a ser un poquito distinta. Entonces, sí, estoy bastante de acuerdo porque regula las dos cosas, en el fondo. Alto riesgo, alto retorno, por lo tanto, los economics. En el fondo, cómo yo voy a recibir plata en ese sentido. Segundo, cómo me aseguro que efectivamente esos economics se den, básicamente, y al principio más en eventos de liquidez, después en otras cosas. Genial. Ahí hay un factor también a que la gente no es tan importante el porcentaje, por eso también es contraintuitivo, en el sentido de que aquí lo que importa es el P por Q. A lo mejor alguien dice, oye, es que yo tenía antes el 10%, y ahora me estoy diluyendo a un 4%. Está bien, pero si tu 4%, ese 10% valía 100, y tu 4% ahora va a valer 1000, al menos teóricamente estás Claro. en una mucho mejor posición y no te debería importar tanto. Claro. Y lo que yo siempre converso cuando estamos viendo algún negocio y uno se pone muy rígido en las negociaciones, algunas de las partes, el 100% de cero sigue siendo cero. Entonces también hay que tener en mente que de repente conviene llegar a puntos intermedios y llegar a acuerdos. Oye, cuéntame qué es el famoso flip. ¿Por qué uno siempre ve que las compañías se van a Delaware? De hecho, Notco está en alguna pseudo polémica, digamos, en prensa hoy día porque salió algún reportaje que creo que el titular era medio
malicioso, digamos, porque hablaba de se llevaron a Islas Caimán 350 millones de dólares. Más que eso es que la compañía está estructurada ya. Entonces, ¿por qué las compañías habitualmente hacen ese flip? ¿En qué minuto se hace? ¿Y por qué a ciertos destinos jurídicos? Porque siguen la plata. Esa es la respuesta corta. Sobre todo cuando están en rondas más grandes, hay que seguir la plata. Y la plata está en fondos, ya sean más en fondos regionales o en fondos globales. Esos fondos no necesariamente invierten país por país. No son muchos los que lo hacen, de hecho. Entonces sí invierten en X jurisdicciones en las cuales ellos se sienten más tranquilos. Perfecto. Ellos tienen un mapa y dicen, yo invierto en... Yo invierto y además hay temas tributarios para ellos, etc. Entonces algunos prefieren invertir en UK, no tanto, es mucho más complejo. Sobre todo para el mercado de las Américas es mucho más atractivo Estados Unidos. Entonces habitualmente lo que hay es una C Corp, que es una holding, fondo, en Estados Unidos o en jurisdicciones similares. O sea, Delaware es uno de los estados, pero puede haber en otros lados. O también muchas veces está pasando en Singapur para el mercado asiático, Hong Kong en algunos casos. Sigues la plata, primera razón, y es muy clara. Segunda, estructuración. Esa estructura de Notco es lo que se llama el Cayman Sandwich, ¿no? Que es un two-tier, en el fondo. Tú tienes una holding y después tienes un pass-through en Estados Unidos, hay temas tributarios y de ahí se ven las operaciones. No es la única, en el fondo. En épocas, de hecho, ustedes saben que Caimán salió recientemente, a finales del año pasado, de la lista negra, en el fondo, de paraísos tributarios para el Ministerio de Hacienda, el Servicio de Impuestos Internos en Chile, en el fondo. Ya no estaba en la lista esa de la OECD hace un poquito más de tiempo. Entonces, antes, de hecho, fondos Corfo en Chile u otros no podían invertir vía Delaware. Y en segundo lugar, también hay un factor reputacional, lo mismo que le está pasando un poco a Notco. ¿Significa que estás lavando, que estás evadiendo? No, o sea, es una estructura que es razonablemente eficiente y en muchos casos es eficiente, no necesariamente en lo tributario, pero es eficiente en el manejo corporativo, por el desarrollo de ley corporativa que hay, que te permite tener ciertas flexibilidades en el manejo de tu cap table, de tus accionistas, los acuerdos que puedes celebrar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el flip, básicamente. Cuando Perfecto. tú tienes una sociedad en Chile, entonces te llevas tu sociedad holding a una jurisdicción extranjera, que supone un nivel de ingeniería tributaria que también ha ido evolucionando en el tiempo. Antes uno en Chile no podía hacer, hace varios años, reorganizaciones internacionales en tax-free basis. Hoy día el Servicio de Impuestos Internos sí, hace varios años, lo permitió en la medida que hay una razón de negocio, etc. Entonces eso te permite seguir levantando plata porque tú estás siguiendo básicamente la plata. Hay que hacerlo cuidadosamente, en el fondo no todo opera de la misma forma, etc. Pero al final del día esa es la razón y es un paso adicional en la madurez de una compañía. A nosotros, de hecho, nos viene mucha gente diciendo, oye, yo debería partir con un Cayman Sandwich, o debería partir... De hecho, el Cayman Sandwich se ve mejor, o sea, para el mundo legal americano es como la alternativa más preferida, que no necesariamente para el mundo latinoamericano es la mejor, pero funciona en algunos casos, no en todo. Entonces, es como una etapa simplemente de madurez, yo lo necesito. Chile es un muy buen país para partir un emprendimiento. O sea, podéis pivotear, podéis tener un MVP aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces cuando tú ya vas saliendo a otros países, habitualmente es más Colombia, México, en el fondo México en primer lugar, Colombia en segundo, y eventualmente cuando vas a levantar una ronda, ese puede ser un momento más adecuado para hacer el flip. Aquí gente llega de repente diciendo, oye, voy a partir con la estructura, diciendo, o sea, es que aunque también vayan contra nuestros intereses como firma de abogado global, decimos, a ver, espérate un poco, no gastéis plata en esto, hay costos de administración y después lo vaya haciendo al paso y media que eso vaya resultando. Pero es un paso a madurez, básicamente. Perfecto. Otro concepto que te quería preguntar, SAFE, KISS, notas convertibles, ¿cuáles son las diferencias? Ha ido evolucionando. ¿Cuál es la ¿no? lógica? Déjame ir primero a la lógica. Cuando uno está acostumbrado a que cuando alguien te invierte en plata es para que tú le des acciones, básicamente. O sea, es socio tuyo en ese sentido. En Venture Capital un concepto súper importante son las valorizaciones, porque al final cada peso que te entra supone una valorización de la compañía, como en cualquier otro negocio. Este tipo de compañía es un poco distinto porque están evolucionando. Entonces, una cosa es en la situación en la que estoy hoy día, las métricas que tengo hoy día, cuánto estoy vendiendo, cuánto no sé qué, pero que son proyecciones de escalar y crecer muy rápido. Entonces, la situación en la que estoy hoy día versus la situación en la que puedo estar en 6 meses o un año es radicalmente distinta. Para el founder, entonces, el levantar plata hoy día le sale caro
porque básicamente tendría que ceder un porcentaje mayor y le entra menos plata. ¿Cómo solucionamos eso cuando las expectativas están sumamente separadas? Se crearon este tipo de instrumentos, un SAFE, un KISS, son básicamente opciones prepagadas, una nota convertible es deuda convertible en acciones, que básicamente no valorizan la compañía y no transforman a la persona que invierte en accionista. En el caso de esos SAFE o KISS, simplemente es eso, es una opción. ¿Y cuándo se convierte? Cuando la compañía levanta plata. Entonces hay un tercero que te dice, perfecto, ahora sí vamos a levantar una ronda de financiamiento, yo te voy a poner plata y este es el precio. ¿Qué gana la persona que está invirtiendo? Una tasa de descuento. Habitualmente alrededor de un 20%. Entonces, si ese inversionista que está invirtiendo una ronda está pagando $1 por acción, por decir, el que invirtió antes en un SAFE tuvo mayor riesgo y por lo tanto tiene un mejor precio. Termina pagando 80 centavos, le cunde más. La nota convertible es un poco distinta en el fondo porque es deuda. Pero lo mismo, es deuda que no está destinada a pagarse, sino que está destinada a convertirse en la siguiente ronda de financiamiento. ¿En base a qué parámetro? Lo mismo, tasa de descuento. En algunos casos también interés, pueden ser las dos cosas, y hay ciertos parámetros que fuerzan también, hay conversiones que son voluntarias, hay conversiones que son automáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí se ha dado dando es que no es que sean también instrumentos de valorización tan amplia. En el fondo ya yo te puse 100,000 pesos y ya algún día se transformará, sino que habitualmente se le pone lo que se llama un valuation cap, ¿no? Ese valuation cap supone que cuando se convierta, se va a convertir en lo que más le convenga al inversionista. Si es con esos 80 centavos sobre $1, es decir, con la tasa de descuento, o va a tener un tope de valorización. Perfecto. Entonces, puede ser más beneficioso. Oye, y en ese sentido, hablando de valorización, hablando de las dificultades para levantar capital en estos momentos, ¿qué te ha tocado ver respecto de Venture Debt? Que es algo que nosotros en BTG hemos desarrollado y creo que en Chile me cuesta entender por qué no se ha desarrollado más, pero habitualmente me he topado con pocos competidores. Creo que la banca ha ido haciendo un ingreso a eso que me parece muy, muy valioso, pero desde tu perspectiva, ¿cómo lo has visto? ¿Y cuándo una startup debería buscar Venture Debt? Yo creo que no ha entrado tanto Venture Debt por un apetito riesgo de los acreedores, básicamente. Yo creo que es difícil medirlo, sobre todo cuando son empresas tecnológicas de alto, porque no tienen activos reales, básicamente. Entonces, eso, el cómo analizarlo, yo creo que para cualquier departamento de riesgo es complejo hacerlo. Entonces, requiere también una mentalidad un poco distinta respecto a cuáles son las garantías. En segundo lugar, efectivamente, o sea, lo vemos cada vez de manera más frecuente en etapas que ya se probaron en el fondo. No están tan early, es etapa más bien de growth y que cuando quieren acceder a capital tampoco quieren diluirse tanto porque ven que el negocio va bien, no quieren necesariamente levantar una ronda de financiamiento o una ronda de financiamiento por tanta plata y lo ven como un mix, básicamente. Oye, voy a levantar plata, pero a la vez voy a tener venture debt en el fondo, que va a ser financiamiento que voy a tener que ir pagando como parte del flujo. Entonces, le mejora en algunos casos las métricas, evidentemente le puede alejar un poco de estar break-even, pero en la medida que tengan flujos recurrentes, pasa a ser también un instrumento que es muy válido en el fondo y una alternativa bastante razonable para esa compañía en el fondo. Oye, Matías, desde mi perspectiva, también pensando en este escenario que el capital está un poco más restrictivo, más ordenado también si uno quiere, pero que las valorizaciones se han apretado, a mí me llama la atención que no veo mucho M&A. Si uno ve a las grandes corporaciones tecnológicas en Estados Unidos, son productos de M&A. O sea, Google, la mayoría de los productos que uno cree, oh, esto lo hizo Google. No, fue M&A que compró a la compañía que lo estaba desarrollando, ¿no es cierto? Y lo incorporó y lo conocemos desde hace tiempo y por eso pensamos, esto es un producto de Google. Pero eso no, desde mi impresión, quizás tú tenías una impresión diferente, pero no se ha dado tanto. ¿Tú crees que es más desconocimiento? Porque también puedes tener una buena oportunidad en el mundo del M&A de hacer canje de acciones. Ni siquiera necesitas desembolsar, entonces puedes incorporar tecnología, puedes incorporar equipos, puedes incorporar productos, puedes incorporar incluso geografía, pero no he visto que pase mucho. ¿Cuál es tu percepción de eso? Yo creo que pasa más de lo que la gente cree. Ya, se publica menos. Sí, nosotros, y a lo mejor estoy muy biased en el fondo por lo que vemos acá en la oficina, pero sí hay un pipeline más o menos sostenido de exits vía M&A. Claro, a la gente le gusta el titular estilo Corner Shop en el fondo, pero claro, eso es un caso bien único. O sea, probablemente uno, si no el exit
más grande que había en la región, uno de los dos más grandes, o sea, está ahí. Pero nosotros vemos que sostenidamente han habido casos que puede ser que uno al año sean uno o dos quizá de precios por sobre 100 millones de dólares, y vemos un buen número de operaciones que están en el rango de las decenas de millones. Ya. Sí, muchas veces bajo perfil, etcétera, pero yo creo que sí se está dando, y más de lo que uno cree. Las estructuras están ahí, generalmente son acqui-hires, son con earn-out a 2-3 años, les diría, vemos empresas además que son consolidadores de software, lo que está haciendo un Constellation, lo que está haciendo un Visma, y los distintos brazos, pues tienen distintos brazos cada uno de ellos, en el fondo Vela Software, etcétera. Es interesante también, porque van generando un pipeline, y esas compañías, si tú hablas con ellos, eso están haciendo entre 5 y 8 transacciones por año en la región. Entonces, y varias de ellas en Chile. Entonces, yo creo que hay más de lo que la gente cree, que se está dando. Algunos de ellos son emprendedores seriales, claro, no son los grandes exit, etcétera, pero sí se está dando cada vez más. Mentalidad de cómo se paga, si es solamente cash, etcétera. Efectivamente, también vemos incluso compañías chilenas que están usando esa modalidad, en el fondo, de crecer vía un cash and stock for stock, cosas por el estilo, y que es súper interesante. Y hay varias compañías que están utilizando ese modelo. Entonces yo creo que hay más de lo que la gente cree, pero con menos visibilidad por múltiples motivos. Qué genial. Oye, Matías, interesante, porque de verdad para mí es un mundo que creo que ofrece muchas posibilidades, pero claro, como tú dices, más subterráneo, quizás no son deals que se publicitan tanto. Uno de los conceptos que surgió en el boom que a mí me daba risa era el de Sunicorn. O sea, ya ni siquiera bastaba con ser unicornio, sino que empezaban a armar rankings de quienes próximamente iban a ser unicornio. Pero efectivamente yo creo que ahí hay una oportunidad quizás aún más amplia, no solo de acqui-hiring, sino también, bueno, tú mencionaste ejemplos de consolidación de software. ¿Ves también, por ejemplo, el mundo más corporativo tradicional haciendo M&A de startups Yo o se creo da que, menos? mira, hemos visto varios casos en el fondo y es algo que conversamos hace un rato, la posibilidad que hay de compañías para que me contaminen mi cultura. Ya. Hay varias compañías que por tener estructuras corporativas lo que han hecho es un M&A, y ese M&A lo han hecho a propósito, manteniendo el target como una unidad separada. Ya. Que no te chasconeen lo que venía haciendo. Entonces, que contaminen de afuera hacia adentro de la organización. Entonces dicen, sí, voy a poner a alguien en el directorio, pero voy a dejar el mismo equipo, voy a dejar, etcétera, y que me permitan alcanzar cosas que actualmente no estoy alcanzando. Eso lo hemos visto con varios corporativos grandes, desde esa perspectiva de decir, oye, aquí tengo una pieza que a lo mejor me falta, que me hace sentido, es una apuesta razonable, porque habitualmente son compañías además que ya tienen tracción, en el fondo van generando revenue, etcétera, y ha ido funcionando bien. Lo veo más dentro de una política en general de innovación y desarrollo, más que de, oye, esto va al core mío y por lo tanto yo quiero entrar en otro mercado y voy a comprar tal compañía, que es un poco la mentalidad más tradicional de sobre todo compradores estratégicos. Pero sí, está pasando y yo creo que va a seguir pasando en el fondo. Oye, y ahí hemos tenido varias conversaciones relacionadas a mentalidad, a mindset, ¿no es cierto? Desde el tema del fracaso, de aprender a pivotear más rápido, de cómo enfrenta un CVC. Tú que has tenido experiencia también, trabajaste fuera de Chile varios años y te moví un poquito entre Nueva York, entre Silicon Valley, entre Santiago. Imagínate poder por un minuto reorganizar cómo está el ecosistema de startup. A mí me llama la atención, bueno, quizás es un poco obvio porque es una economía más grande, pero o sea, si uno ve cifras como la cantidad de inversión en Brasil o en México, son brutales. Colombia nos lleva algo de delantera, ¿no? Yo creo que está un poco atrás hoy día. Ya. En algún minuto pintó, pero yo creo que está un poco más atrás. México es el mercado natural por lo menos para empresas escalar, chilenas, ¿no? ¿no? En el fondo, claro, sí, para escalar, salto. pero un mercado que hay que mirarlo, no es llegar y llegar en el fondo. O sea, hay que mirarlo y hay que planificarlo bien. Y hay que tener, de hecho, si uno ve el ecosistema emprendedor chileno exitoso allá,
es gente que yo creo que ha sido pausado y se han apoyado mucho entre ellos. O sea, si me encantaría entrar a eso. A mí me llama la atención un managing partner de un fondo de Venture Capital que tuvimos en BTG acá en Chile hace, no sé, 2 años. Nos dijo que él veía que uno de los mayores daños que habían hecho los mismos Venture Capital era cuando te iba a ver un emprendedor y te decía, oye, ¿cómo lo hago para que alguien como tú, que me parece una firma extraordinaria, con muy buen track record, que me va a ayudar, etcétera, ¿cómo lo hago para que tú inviertas? Tienes que estar en México. Y por lo tanto la compañía cambiaba su roadmap, olvidaba al cliente, olvidaba el producto, etcétera, y se pegaba el salto a México, y muchos de ellos terminaban fregando la empresa. Otros han logrado volver a Chile, que conozco algunos de esos ejemplos, de hecho por Venture Debt, que lo hemos financiado y han tenido esa experiencia. Entonces, ¿qué precauciones hay que tomar antes de dar el salto? Antes de llegar y decir, si me voy a México, este VC invierte en mí. Y te podría hacer la misma pregunta de Brasil, que yo creo que es una economía que se evita más que México. Sí, mira, yo creo que de nuevo, lo primero es el negocio. Y uno cuando creo que emprende tiene que mirar cuál es tu mercado relevante. O sea, insisto, Chile es buenísimo para pilotear ideas. Pero tú dices, ya, ¿cuál es el siguiente paso? Inmediatamente no nos podemos quedar en Chile por tamaño de mercado, por un montón de cosas. Y lo que hemos visto es que básicamente hay 3 posibilidades en el fondo. Uno, efectivamente, es Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil es un continente, tenéis muy buenos fondos allá, etc. ¿Cuáles probablemente son los verticales que hacen más sentido entrar a Brasil? Pero tienes que hacerlo muy bien. Fintechs y algo de e-commerce. Pero e-commerce además es súper caro en el fondo porque tu costo de adquisición de usuarios es caro, etc. Esos 2. Otros dicen, no, aquí tengo una cuestión que es para romperla completamente, entonces me voy a los mercados más desarrollados, generalmente Estados Unidos, o eventualmente algo en Europa. ¿Ya? Tercera y la más común es Spanish LATAM. Y dentro de Spanish LATAM es eso, es fundamentalmente México, segunda derivada Colombia. Yo creo que obviamente hay que seguir la plata en el fondo, pero hay que hacerlo de forma que sea adecuadamente planificada para que funcione. Y uno ve casos donde han tenido altos, han tenido bajos, etc. Pero fíjate una cosa que es bien significativa. Cuando tú vayas a abrir otro país, ¿quién va? O sea, hoy día tienes casos como Keylog, y Keylog, Hanan, está viviendo en México. Tienes casos como Shinkansen, Banco Larraín, está viviendo en México. Tienes casos como Fintual, Agustín, en México. Agenda Pro, no sé, uno de los founders, Julio, ha estado entre acá y allá, se va ahora de nuevo para allá. Te dice algo en el fondo, en ese sentido, y que tiene que ser una cuestión planificada. Afortunadamente, como hablábamos antes, este ecosistema es muy solidario. Entonces la gente te va a estar abriendo puertas y decirle, oye, yo me equivoqué en esto, haz tú esto, etcétera, para que se vaya fomentando. Pero es cierto que es una etapa natural de crecimiento también para levantar fondos. Entonces, muchas veces, si tú estás ahí levantando fondos, tienes que decir para qué lo querís. Entonces, el para qué lo quieres, decir, oye, quiero consolidar mi modelo de negocio. ¿Ya dónde? En Chile. Ya en Chile. ¿Y te van a los números para tener el retorno o no? A lo mejor lo tengo listo y necesito plata para dar lo mismo, fortalecer mi tecnología y salir a 1 o 2 mercados más. Perfecto. ¿De qué manera lo vas a hacer? Yo creo que aquí también, o sea, esa necesidad mutua, obviamente, de oferta y demanda de capital, tiene que ser racional, en el sentido de decir, oye, si a ti te dicen, vente a México, uno tiene que pensar bastante diciendo, ya, está bien, me están poniendo el cheque y yo necesito el cheque, cuando voy a seguir, pero ¿puedo cumplir el nivel de delivery que me están pidiendo respecto a esta plata o no? Yo creo que esas son decisiones de tener la cabeza fría. Y eso pasa mucho también cuando se levanta plata, que es la gente, hay ratos que piensa que es súper fácil. Son procesos largos, son súper complejos y te quitan muchísimo tiempo, te quitan del foco completamente. Del foco, sí. Pero completamente. Entonces, y hay muchos emprendedores que dicen, ya tengo un term sheet y estoy listo. No. Prepárate, ahora viene la pega. El term sheet, o sea, todas las negociaciones que tuviste antes es el calentamiento previo. Aunque te demoraste 4, 5, 6 meses, 8 meses, calentamiento previo. Con el term sheet firmado, empezaste el maratón. Entonces, también manejar esas expectativas es súper complejo. Y la gente se le olvida que los documentos de inversión es para su compañía, que los tienen que entender cómo va a cambiar el funcionamiento interno, para qué es, cuáles van a ser los KPIs que va a tener que cumplir respecto a ese inversionista, etc. Entonces, de verdad que yo que estoy mucho con emprendedores y que tengo esa suerte de aprender todos los días de ellos, de alguna forma que tuve la suerte de serlo en mi negocio, claro.
los admiro profundamente, en el fondo, porque la verdad es que supone un nivel de dedicación, de esfuerzo, de perseverancia, de resiliencia realmente extraordinario. Oye, ¿sigues tomando en forma de pago opciones o...? No, lo hicimos en su minuto al comienzo porque a raíz del primer caso Pero nos quizás fue una llegaron buena otros. experiencia, ¿o no? Podría Mira, ser una vertical de revenues. Sabéis que, de hecho, cuando hay gente que nos pregunta, decimos, sabéis que no lo recomiendo, porque es plata cara. Claro. Es plata cara al final del día para ellos. O sea, podría estar en una posición, pero... Y también lo otro es que uno aprende que te deja un poquito... O sea, en ese minuto la expectativa era cero y con varios de ellos eran completamente cero. Entonces, pero si tenía un modelo de negocio más sofisticado donde la expectativa puede ya no ser cero, yo prefiero dormir más tranquilo y no tener ningún grado de conflicto de interés, y yo creo que ellos también sentirse con la libertad, oye, no estoy amarrado con esta gente si creo que no son lo que necesito, o si no tengo la confianza o lo que sea. Como decía antes, esta es una relación de confianza donde uno trata de dar lo técnico y ojalá también algo de contacto de mercado, desarrollo. Eso es un poco también el ADN nuestro como DLA en todas las áreas de práctica que tenemos, en el fondo. Entonces, que alguien se sienta un poquito amarrado por la razón equivocada, a mí personalmente me cargaría como manager para esta oficina y como parte de la organización también. Claro. Oye, me imagino que muchos te piden que sea, bueno, se va mezclando también con el rol de abogado, el asesor, el consejero. Quizás algunos te piden mentoría, pero imaginemos por un minuto que tú eres mentor de Matías Segers con 25 años, que está partiendo una startup, quiere hacer su primera ronda. ¿Cuál sería un consejo que les daría respecto de negociación? Más que negociación, lo primero es tener los socios adecuados. O sea, absolutamente. Y aquilatar, uno puede tener un íntimo amigo, pero que vaya a saber que con esa persona a lo mejor desarrollar un proyecto profesional juntos no va a ser lo más indicado en el fondo. Y lo segundo es, a propósito del negocio, es tener claro cuál va a ser el nivel de delivery que uno va a tener, o sea, qué es a lo que se puede efectivamente comprometer. Yo creo que está súper bien soñar y decir, oye, hacia acá vamos, en fondo, pero tener claridad absoluta de, mira, mi compromiso es en el fondo. Y voy a quemar las naves, en el fondo, en este sentido. Y después dejar absoluta libertad al resto, diciendo, oye, confías, no confías, pero de todo eso, a una persona le da lo mismo, de 25, de 30, de 35 años, al final es decir, ten el equipo adecuado. El resto, yo creo que con ese equipo adecuado va a ser capaz de sacarlo adelante. Genial. Buen consejo. ¿Te toca mentorear? ¿Has aceptado mentorear? Yo soy parte de Endeavor. Eres parte de Endeavor, soy ¿verdad? consejero, y ahí es donde básicamente mentoreo. Acá se confunden un poco los roles. O sea, claro. Nosotros, nuestra asesoría, y de nuevo, no solamente en área VC, sino que en todas, es que tratamos de ser los partners legales más que el abogado, en el fondo. Entonces ponemos todo el conocimiento, la experiencia, la inteligencia de mercado que vamos a tener como oficina global. O sea, nosotros somos más de 5.000 abogados, en el fondo. Entonces, la cantidad de información que existe de tendencias de mercado, lo que se te ocurra, es enorme. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer y decirle, míralo, la decisión es tuya. Yo aquí soy tu partner para tomar una mejor decisión, pero al final no la puedo tomar por ti tampoco. Entonces, se confunden efectivamente un poco los roles, pero da lo mismo. En el fondo es parte de la asesoría legal que se trata de dar. Perfecto. Oye, déjame hacerte una pregunta que quiero tratar de incomodar al gremio de los abogados. Yo estudié Derecho 1 año y medio y molesto a todos mis compañeros de esa época, donde tengo todavía grandes amigos. Les digo que vi la luz, porque después me cambié a Ingeniería Comercial. Así que siempre tenemos un debate en la actualidad respecto a quién está haciendo cosas más entretenidas versus otro. Pero mirando la inteligencia artificial, ¿qué amenazas o desafíos puede presentar la inteligencia artificial para el mundo de los abogados? Hoy día toda la parte de contratos, escritura, hay una buena cuota de automatización. Entonces nos vamos a quedar sin abogados, se van a quedar sin pega los abogados, o vamos a ver quizá una mirada más, la mejor cara de la profesión. No, yo creo que al revés. En el fondo es parte de los desarrollos de las industrias. Yo estoy súper bullish, en el fondo, en lo que supone el uso de herramientas de inteligencia artificial en el ejercicio de la profesión. O sea, de hecho, aquí nosotros contamos todo el equipo y a nivel global. O sea, tenemos 3 herramientas que se usan permanentemente. O sea, tanto Copilot como Harvey como Bill Experience Center. En el fondo. Entonces,
es parte ya de lo que estamos incorporando. Al revés, algo que yo creo que a nosotros siempre nos ha incomodado un poco es que, claro, hay temas donde uno no agrega tanto valor. ¿Ah? Y en eso son herramientas, las herramientas de inteligencia artificial nos van a permitir ser muchísimo más eficientes, más certeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y bienvenido sea. O sea, a mí personalmente me encanta. ¿Por qué? Porque donde tenemos que estar nosotros es donde efectivamente podemos agregar valor. Y no en cosas que sean un poco más masivas. Siempre, obviamente, hay una necesidad en ese sentido y genial. ¿Ah? Nosotros no estamos ahí en el fondo, estamos tratando de agregar valor en lo que decimos, en lo que hacemos. Ojalá, como decía antes, saber dónde poner el tornillo más que, más que la máquina en el fondo. Y en eso, esas herramientas son extraordinarias en el fondo porque nos permiten también ayudar a tomar mejores decisiones en menos tiempo, que es la presión que hay hoy día. Pero no creo que vaya a reemplazar lo que hacemos. Esto es como si yo en tu industria le fuera a preguntar a cualquier herramienta de inteligencia artificial diciendo, oye, ¿cuál va a ser el retorno real de tal inversión? O si quieres, siendo más bruto en el análisis, decir, oye, ¿cómo me hago rico en 10 minutos? No te lo va a contestar, en el fondo. No va a poder, no va a considerar todas las variables. Me reía hoy día o ayer que con todo esto de la elección del Papa, del conclave, que, oye, que las herramientas no le habían achuntado a ninguno. No claro, hoy uno dice, oye, ¿cuál es la data que se tiene? Lo que tú queráis, en el fondo. Pero hay un componente donde también lo que nosotros como abogados hacemos, y ustedes también, la decisión de inversiones, termina pasando por decisiones de las personas. Entonces, claro, tú vas a tener más información, más analizada para tomar mejores decisiones. Pero al final va a depender de la persona que lo tome. Un ejemplo, en un proceso de M&A probablemente te ha tocado, cuando sea un proceso competitivo, la gente tiene modelos financieros súper sofisticados para ponerle precio. Y muchas veces en el fragor del combate, cuando tú sabes que estás en un proceso competitivo, hay alguien que está dispuesto a subir la puntería porque A, no quiero que se lo gane el de al lado, B, creo que en realidad puede haber otras eficiencias que no estoy viendo, claro. y te entusiasmas y cambias. Diciendo, oye, va contra todas las recomendaciones, va contra todas las matemáticas. Bueno, son decisiones también que se van tomando. Eso no creo que se termine por reemplazar, que sean simplemente un motor de decisiones automáticas, por múltiples motivos. Sí vamos a tener mejor información, mejor data, mejor análisis para tomar esas mejores decisiones. Así que yo al revés, y aquí de hecho esto viene del chairman nuestro de la firma para abajo, yo creo que todos abrazando las posibilidades que nos da, que estamos recién rascando la superficie además en ese sentido, pero no creo que lo reemplace. Una comparativa, cuando nacieron los procesadores de texto o cuando el uso de los que se llaman DMS, Document Management System, en el fondo que te permite ser mucho más eficiente, lo único que ha hecho es al revés. Ha habido un desarrollo brutal de la industria legal, acompañado a mayor regulación, lo que tú queráis, en el fondo. Pero fíjate tú en el tamaño de las oficinas de abogados hace 20 años, hace 10 años actualmente y probablemente lo que va a ser de aquí a 5 o 10 años más, en este país y en otros. Entonces yo creo que hay un espacio. No me diste mucho material para molestar a mi amigo abogado, así que vamos a tener que seguir profundizando. Oye, aquí el que quiera hacer una fotocopia evidentemente va a estar un poco en problema, ¿no? Porque no está agregando valor, pero lo otro no puede ser súper entretenido. Sí, claro. Oye, Matías, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. Han sido insights muy, muy interesantes. Me encantaría hacerle varios clics a cada uno de ellos, pero obviamente no hay mucho tiempo. Así que te quería agradecer muchísimo y sigamos conversando. Encantado, cuando quieran. Y muchas gracias a ustedes por darse el tiempo.